And welcome to this morning's cafe session, which is Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión café, donde vamos a seguir revisando la cláusula 2 del contrato NEC y las cláusulas Z que se han agregado al contrato. Entonces, Ken no está hoy día, de manera que hoy día me está ayudando Tom Haywaide y le voy a pasar el micrófono para que se presente. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Tom Haywaide y yo trabajo para el sector salud y soy un invitado especial hoy día y tengo bastante experiencia. He trabajado con los contratos NEC y con los gerentes de proyectos. Así es que tengo cierta experiencia y espero poder encajo en los zapatos de ustedes perfectamente porque también he sido gerente de proyecto. Entonces, esta es la estructura en la que todos están familiarizados. Vamos a revisar las cláusulas Z, específicamente qué son. Luego vamos a ir también revisando las cláusulas 2 específicas, las enmiendas que se han hecho a estas cláusulas. Empezando para recordarles que tenemos cláusula Z en el contrato. Estas cláusulas hacen referencia específica al contrato. Estas son cláusulas que han sido modificadas o cambiadas del contrato original, donde en algunos casos ARCC lo ha requerido agregar estas cláusulas al contrato. Como hay tantas formas de contrato, hay una recomendación del NEC que es no se utilicen tantos cambios, que se reduzcan al mínimo. Yo entiendo que se han hecho algunas enmiendas y frecuentemente se han utilizado, pero y ahora está apareciendo el NEC 4, pero la idea es no corregir el contrato. Entonces, debemos verlo como lo debemos ver, especialmente cuando el contrato o el cliente o el contratista tienen que trabajar de manera colaborativa con el espíritu de confianza que incluye el contrato como lo establece la cláusula principal 10.1. Recordémonos un poquito el propósito de estas cláusulas Z en el contrato, donde estamos utilizando la opción F. ARCC tiene una serie de funciones de estas cláusulas y en algunos casos es reforzar la posición del empleador, en este caso ARCC, dentro del contrato. Y también hay algunas que hacen referencias relacionadas a que son consistentes con las leyes locales y las leyes reglamentos peruanas. Y algunas veces se necesitan algunas aclaraciones de esos reglamentos y para eso hay ciertas correcciones. Y en otras capacitaciones lo hemos discutido. Debido al ritmo rápido del plan de reconstrucción, han habido ciertos cambios también en los plazos para evitar. Y luego tenemos el tema de los eventos compensables y para evitar que los proyectos se ha cambiado el plazo de respuesta como se usó en los Juegos Panamericanos para que las cosas se hagan en un proceso bastante rápido y que los proyectos no se estanquen. Y algunas de estas cláusulas también establecen principios básicos relativos a la ejecución del proyecto y tener en cuenta que se puede tener la necesidad de nombrar varios gerentes de proyecto en cada uno de los contratos. Como en los Juegos Panamericanos, los trabajos eran tan grandes de manera que era bastante práctico tener más de gerentes de proyecto en vez de tener un solo gerente de proyecto.
Esto es solamente como un recordatorio de la cláusula Z y su consistencia. Vayamos ahora a revisar la cláusula 2 en sí mismo. Empecemos con la 20, la que es el suministro de las obras. Y en la 20.1, el contratista suministra la obra de acuerdo con la información de obra. Esto significa que el contratista de acuerdo al contrato. Y hay otro grupo de cláusulas Z que se han agregado, como les digo, para fortalecer esos requerimientos como la Z.02, que es el Fitness for Purpose, la adecuación a la finalidad, o la Z04, que es la información técnica facilitada por el empleador. Entonces, pero hay una nueva cláusula agregada también a esta cláusula específica que es la Z20.2. Esta se ha agregado para reforzar las responsabilidades del contratista en el suministro de las obras, pero no cambia nada en cuanto a sus responsabilidades finales bajo el contrato. Entonces, básicamente, el contratista va a subcontratar el diseño y los trabajos de construcción a menos que el director de proyecto acepte que el contratista pueda realizar parte de ese trabajo por su cuenta. Y en ese caso no utilizaría el modelo de subcontratista, pero el contratista tendría que demostrar valor por dinero para hacer eso. Recuerden que la opción F está alrededor del contratista tenga la gestión pero si recuerdan en el contrato donde el contratista subcontrata siempre tiene la última responsabilidad para la entrega de los trabajos, ya sea el diseño o la construcción directa. El contratista es el cliente solo tiene una sola persona que debe entregar los trabajos. Entonces, al final del día, el contratista está entre el subcontrato y el cliente, ARCC y el contratista. No hay una relación contractual directa con los subcontratistas. La Z21, esta es la Z21.1, es una cláusula revisada. Aquí lo que ha corregido es amplía y refuerza las responsabilidades de diseño del contratista, pero en esencia no cambia las responsabilidades del contratista para lograr un diseño con el objetivo de alcanzar los requisitos de cumplir con la información de obra. Lo que está tratando de hacer esta cláusula es que el contratista use toda su experiencia para el diseño y que cumpla con las fechas de culminación. Ustedes recordarán de capacitaciones anteriores que en los contratos NEC requerimos que el contratista siga claramente el Works Information. En UK tenemos otro tipo de contratos donde tienen contratos específicos para que el cliente diseñe parte del diseño, pero el NEC no tiene eso, de manera que tenemos que asegurarnos que quede claro en el Works Information donde se va a establecer el diseño entre el contratista y el cliente y esperamos que el contratista sea responsable al 100% del diseño. Entonces, pasando a la 21.2 con respecto al diseño del contratista, los procedimientos para la presentación por parte del contratista de los detalles del diseño y la aceptación por parte del gerente de proyecto. El gerente tiene que aceptar el cláusula, pero la razón para no aceptarlo es porque no cumple con la información de obras o no cumple con la legislación aplicable, no cumple con los estándares nacionales de construcción
Y los plazos de aceptación son los indicados en la cláusula 13. Recuerden que es el periodo de respuesta, lo cual es, eso está en el Contract Data parte 1 y en el plan de reconstrucción es de 1 semana. El director del proyecto debe dar su aceptación antes de que el contratista pueda proceder. Y recuerden, cuando tú aceptas un diseño, eso no significa que estás tomando la responsabilidad del diseño. El contratista sigue siendo responsable del diseño de acuerdo como lo dice la cláusula 14.1. El gerente de proyectos solo confirma que hay un progreso en el diseño. Por ejemplo, si estás construyendo un hospital o un colegio, tienes que cumplir con los estándares y tienes que asegurarte que la estructura va a funcionar. En ciertas circunstancias, ese es el rol del supervisor de calidad. Entonces la 21.2 es el diseño de aprobación, es el proceso de aprobación. Entonces, el gerente de proyecto está encima de todo esto y si tú estás tarde en la aceptación de ese diseño, básicamente estás estableciendo bases para que el contratista pueda presentar un evento compensable porque no se está cumpliendo con los plazos establecidos dentro del contrato. Y finalmente, la última cláusula en esta sección, la 21.3, el contratista puede presentar su diseño paquete por paquete y cada parte puede evaluarse completamente. En alguna manera es la manera como hemos tratado de encajar los trabajos en la reconstrucción, diseñando y construyendo a la misma vez. Por supuesto, siempre revisamos parte del diseño porque tenemos que tener, hay algo que tenemos que recordarle siempre al contratista que tiene diseños atrasados afectando lo que ya se viene construyendo. Entonces, en esta opción, aquí no esperamos que el diseño se entregue en una sola oportunidad. Entonces, por eso es que se está dividiendo y se va avanzando. Luego en la 22, que se utiliza para el diseño del contratista, aquí también tenemos la Z22.1. Nuevamente aquí refuerza los derechos de propiedad del empleador sobre el diseño, pero no cambia nada en cuanto a la responsabilidad de los diseños o su uso práctico por el cliente. Es para recordar que si el cliente, ya sea que el contratista está haciendo el diseño, al final del día el diseño es propiedad del cliente. La cláusula 23 tiene que ver con el diseño del equipo de obra. Recuerden que el equipo es cualquier cosa que proporcione el contratista para realizar las obras, pero no es parte del contrato. No está obligado a dejar como parte del contrato. Por ejemplo, un grupo electrógeno o nuevamente el gerente de proyecto debe dar su aceptación y hay razones para no aceptar que el diseño de un trabajo temporal por ejemplo, si no le permite al contratista proporcionar los trabajos y si es que eso no está dentro del Works Information o si el contratista no ha... Cuando revisamos esto, no rechazamos. Eso no es el lenguaje que queremos utilizar en el NEC. Nosotros aceptamos o no aceptamos. Cuando no aceptas, debería de ser por las razones establecidas dentro del contrato. Entonces, estoy leyendo el contrato. La razón para no aceptar el diseño es porque no proporciona los trabajos de acuerdo al Works Information o el diseño del contratista
que el gerente de proyecto ha aceptado no está de acuerdo a las leyes aplicables. Es un poco una réplica de la cláusula ley anteriormente. Cuando no aceptas algo, asegúrense de que sea por una razón válida que está dentro del contrato. La cláusula 24 tiene que ver con el personal. Algunos de ustedes han pasado esa prueba y hay unas preguntas relacionadas al reemplazo del personal clave en el proyecto. Entonces, empezando con la 24.1, el contratista emplea a cada una de las personas clave nombradas para realizar el trabajo o emplea una persona sustituta que ha sido aceptada por el gerente de proyecto. Nuevamente, el gerente de proyecto debe tener motivos válidos para no aceptar a una persona clave. Tenemos que tener motivos suficientes para decir que esa persona no está debidamente cualificada o no tiene suficiente experiencia como requiere el trabajo o dentro del plan de reconstrucción. Y esto nos lleva donde la gente puede reemplazarse, es porque, como les digo, es porque no tiene la cantidad de años suficientes de experiencia. Y en la 24.2 dice, si el gerente de proyecto puede pedir al contratista que retire a un empleado, en ese caso el empleado es porque no tiene confianza que el empleado va a hacer el trabajo correctamente y este empleado se irá después de un día, no van a estar ahí dando vueltas, termina e inmediatamente se retira de las obras. Y el contratista inmediatamente tiene que encontrar un reemplazo para esa persona clave, pero eso tiene que pasar por un proceso de aprobación y el gerente tiene que aceptar ese cambio. La siguiente. Y luego hay otra cláusula agregada que es la Z24.3. Esto quiere decir que todo el personal profesional que va a dar servicios profesionales en Perú o también fuera de Perú debe ser verificado por profesionales registrados en el Perú. Esto es un poco para reforzar quién es el personal que el contratista está contratando. Yo entiendo que esta cláusula Z refleja los requisitos legales de Perú. Ahora le voy a pasar el micrófono a Tom, que va a conversarnos un poco. Entonces, en la cláusula 25, esta cláusula establece la obligación del contrato y de terceros. Obviamente, la 25.1 son todas las personas que se necesitan para entregar los trabajos, los gerentes, los supervisores. Hace referencia a personas u organizaciones como estas podrían ser, por ejemplo, las empresas de servicios o suministros dentro del sitio. En la 25.1, el contratista debe cooperar con los terceros en la obtención y el suministro de información. El alcance puede ser bastante grande dependiendo de el tamaño del sitio. Y eso nos podría llevar a eventos compensables si no se cumple. Entonces, para ser claro, el contratista no es responsable de que terceros no realicen su trabajo de acuerdo al Works Information, a no ser que el incumplimiento se deba a la falta de cooperación del contratista. Entonces, en esta cláusula, en la
En las el contratista tiene que actuar de acuerdo al Works Information. La siguiente, por favor. La 25.2. Esta cláusula Z, como ya se dijo, se ha cambiado, pero en este caso en particular intenta establecer una nueva redacción de la cláusula existente, pero no cambia la naturaleza esencial de la cláusula original. Si el contratista no proporciona los servicios, estos ítems que están establecidos en el Works Information tiene que mantenerse el acceso. Un ejemplo podría ser si el contratista no proporciona los servicios y otros materiales a los que estaba obligado. Y esto se pagará por adelantado como lo establece el contrato, pero tiene que acordar todos los detalles con el contratista y seguir el cronograma y asegurarse que les muestre el cronograma. Y también, si el cliente le proporciona algo que está en el contratista, como lo establece el Works Information, pero no hay que confundir. La 25.2 es similar, pero esto está relacionado con la cooperación. Por ejemplo, si el contratista está utilizando áreas temporales y esto es específico, el trabajo de cooperación con ARCC para no detener los trabajos. La 25.3 está relacionado con las fechas clave. Si es que hay costos adicionales, esta diapositiva nos dice, esta cláusula establece un procedimiento para que el contratante recupere al contratista cualquier costo adicional en el que incurra, pero hay que entender lo que es una fecha clave y lo que significa, como lo establece en el contrato. Las fechas claves son las fechas donde se tiene que cumplir con las condiciones. Por ejemplo, la etapa 4 del diseño, la fecha clave del diseño, y este diseño tiene que estar listo para su aprobación. Y si no es así, el cliente el contratista va a incurrir en un costo y ese costo tiene que presentar una cotización por ese extra costo y el contratista tendrá que sustentar ese costo extra y tendrá que presentar un plan de recuperación de esos costos incurridos adicionales. La 26 sobre la subcontratación es muy importante en la opción F. La 26 el contratista es 100% responsable por el trabajo de cada subcontratista. Como es en opción F, lo que esperas es que el contratista subcontrate todos los trabajos, de manera que la Z26.1 básicamente es solo una reformulación de la cláusula original para reforzar y la responsabilidad del contratista. Hace al contratista y al subcontrato
bajo la vista de ARCC, aquí se ha reformulado para reforzar básicamente la responsabilidad del contratista para proporcionar los trabajos. Pero en realidad la cláusula original Z tiene el mismo significado. Y la 26.2, el contratista deberá presentar el nombre de cada subcontratista propuesto para que el gerente de proyecto lo acepte. Y si no lo acepta, es porque, por ejemplo, si presentas a un subcontratista para proporcionar los servicios eléctricos, el Works Information, si nombra, hay un proceso también para nombrar a los subcontratistas y eso está relacionado a la cláusula G12, donde establece específicamente el proceso para asignar a los subcontratistas. Lo más importante aquí es que el contrato no nombra a un subcontratista hasta que el gerente de proyecto lo acepte. Entonces, toda esta aceptación y el contratista no puede empezar a trabajar hasta que ARCC apruebe a ese subcontratista. La Z26.3 ha sido modificada en detalle. Si seguimos esta cláusula, es obligatoria de que el contrato utilice la opción NEC A menos que el gerente de proyecto acuerde lo contrario. Esto hace referencia a los contratos NEC que se han utilizado. Como ustedes han visto en muchos de los proyectos, tenemos el contrato opción B para tener precios fijos, pero esos contratos solo se pueden utilizar bajo acuerdo. Pero tienen que tener, yo recomiendo que tengan razones bastante poderosas para poder cambiar. Pero la preferencia dentro del mercado es la opción A. Desafortunadamente, algunas cláusulas han sido retiradas del contrato y dando razones para no su aceptación. Y entre esas razones, eso nos da una clara idea de que no debe aceptarse. Pero el espíritu del contrato debe lograrse. Solamente podría haber un problema porque la misión de este contrato es continuar con el espíritu colaborativo. Y también hay que siempre tener en cuenta el Works Information dentro de todo este proceso. La siguiente. Ok, la cláusula 27 es la responsabilidad u otras obligaciones. Establece que el contratista deberá obtener las aprobaciones necesarias para su diseño. Esto es fácil de entender. El contratista tiene que tener las diferentes aprobaciones de DIRESA o cualquier agencia gubernamental y otros que puedan tener la obligación o la autoridad de aprobar su diseño. Pero el contrato no menciona que el contratista
deba obtener la aprobación de organismos externos para otros aspectos del trabajo, como podría ser el cierre de carreteras o acceso a elementos importantes. Nuevamente, esto está en el Works Information. Y tienen que obtener, por ejemplo, toda la aprobación si es que vas a cerrar carreteras o vas a tener acceso a algo, y eso está establecido dentro del Works Information. Y la 27.2 es una cláusula importante que está relacionada con el contratista debe facilitar el acceso. El contratista y supervisor tienen el derecho de visitar y verificar los trabajos que se están realizando, y todos tienen que tener acceso mientras sean necesario para poder verificar los trabajos. La 27.3, el contratista obedece una instrucción que se ajusta al contrato y que es dada por el gerente de proyecto o supervisor de calidad. La 27.4, el contratista actúa de acuerdo con los requisitos, pero es importante que estas instrucciones estén dadas dentro del límite del contrato. Y estas instrucciones tienen que cumplir con los requisitos, pero si el contratista está en desacuerdo, tiene que igualmente seguir esas instrucciones, o de lo contrario podrán ir al DAP. Entonces, él está obligado a seguir al 100% las instrucciones del gerente de proyecto. Y como se dijo, el contratista actúa de acuerdo con los requisitos de salud y seguridad indicados en la información de obras. Tiene que establecer un plan de seguridad y ese plan debe de seguirse. Idealmente, esto refuerza ciertos requerimientos de seguridad porque cualquier lesión o posible muerte tiene que prevenirse. Y esta cláusula es muy importante. Y el cliente tiene que exigirle que el plan de seguridad y salud está establecido en el contrato y en el Works Information. Porque el código de la industria en Perú, especialmente en el sector público, ese es el propósito de esta cláusula, reforzar. Tú estabas hablando de la 27.3 del contratista dándole instrucción. También en esta, el contratista considera si hay alguna instrucción, mientras sea legal o posible, ellos inicialmente podrían elevar una alerta temprana dentro de esa cláusula para tratar de resolver cualquier cosa. Un ejemplo podría ser el cliente, por lo general, cuando se le solicita construir algo donde podrías tener restricciones en plazos de tiempo, especialmente cuando trabajas con personas que están viviendo en los alrededores. Por ejemplo, si el gerente de proyecto o el contratista decide o trata de recuperar el tiempo, por ejemplo, trabajar 24 horas los 7 días de la semana, y eso podría contravenir con un consentimiento de la población. Entonces, en este caso, técnicamente, eso va en contra del consentimiento de la construcción. Ese podría ser un ejemplo. Entonces, recuerden esa cláusula 18.1, como dice Tom, si no logras un acuerdo vas a tener que ir al DAP, pero el gerente de proyecto tiene que considerar o tener en cuenta que las instrucciones que das son ambas posibles y también legales dentro de este contrato. Entonces,
es un recordatorio porque cuando estamos en este trabajo, en el día a día, vas a estar en situaciones donde las cláusulas Z son específicas al contrato en el que están trabajando. Y recuerden que generalmente tratamos de utilizar las cláusulas Z genéricas, pero se les recomienda, hay ciertas, mientras va avanzando los trabajos, algunas de estas cláusulas Z se han tenido que cambiar. Entonces, siempre recuerden que tienen en el PortArc y en Aconex y en Moodle mayor información al uso de estas cláusulas Z. Tienen todas las guías para el uso del contrato NEC ya traducidas al español. Así es que si quieren hacer algún ajuste, please utilicen todas esas guías disponibles. Bueno, este es el final de este módulo. Este es un poquito corto con respecto a la cláusula Z en comparación de otras cláusulas, pero es claramente que entendamos qué es lo que requiere hacer el contratista bajo este contrato y desde el punto de vista del contratista tienen que tener claro cuáles son sus obligaciones. Y lo que yo agregaría acá es si esto cubre alguna de las obligaciones nucleares dentro de las cláusulas, pero recuerden que en sus roles como gerentes de proyectos hay muchas tareas que ustedes tienen que hacer en verificar y revisar de qué es lo que está haciendo el contratista. Entonces, por favor, ustedes tienen que estar por encima de eso. La administración de proyectos y dar instrucciones como se ha mencionado, por ejemplo, si fallan en responder dentro del periodo como lo establece el contrato, eso se convierte en un evento compensable. Y según la 60.1.6. Entonces, por favor, recuerden siempre su contrato y las cláusulas del contrato. Es especialmente importante si hay un problema. Pueden hacer una búsqueda rápida en su computadora, la cláusula relevante a cualquier problema que tengan. Debería de usarse activamente todo el material disponible que tienen. Y eso te lleva directamente a las cláusulas nucleares principales. Literalmente, en los primeros cursos que dimos, hablábamos de eso. El contrato NEC, como les recuerdo constantemente, es un toolkit para administrar el proyecto. Tiene las reglas que cubre cualquier disputa o cualquier pago o si se extiende el tiempo, etcétera. Entonces, utilicen como se requiere. Hay que usar un poco el sentido común y cómo planear para poder seguir avanzando. Y como Tom dice, hay que trabajar mano a mano. Y podrías tener también una copia física del contrato en tu maletín constantemente para que lo revises. Y entonces podrían también buscarlo en sus computadoras y yo los puedo guiar a encontrar rápidamente. Veo que Antonio fue el primero en levantar la mano. Entonces, Antonio, por favor, si puedes tomar el micrófono y hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se me escucha? Sí. Tengo 3 consultitas sobre la presentación. La primera es, cuando retires un personal clave, el gestor tendría que retirarlo en un momento necesario atendiendo la solicitud.
¿no? Pero tenemos acciones de gestores que no indican, no hacen caso a la instrucción, ¿no? Indican de que ese es un personal de ellos y que no se va a retirar. Yo creería de que deberíamos articular un, un evento compensable con UKDT en donde hay un desconocimiento del contrato por parte de los gestores que no atienden la solicitud de las instrucciones, ¿no? Ojo, vayamos a la situación de que está bien sustentado este retiro de este personal, ¿no? Porque es una cláusula del contrato y una acción de un gerente de proyecto que tiene un sustento debido, ¿no? Eso es con respecto al retiro de un personal clave. La segunda es con respecto al diseño, se So tocó we're el going to diseño. we'll do with one question. We'll do with each question at a time. Vamos a responder una pregunta a la vez, ¿ok? Conforme. The first one is that Entonces, si los miembros del staff de los contratistas no están desempeñándose correctamente, tú tienes el derecho de formalmente solicitar o instruir al contratista que retire a ese personal. Y si no lo hacen, el contratista tiene que recordar que hay razones para terminar un contrato en la cláusula 9 y eso incluye el no cumplir con sus obligaciones. El contratista está obligado a seguir las instrucciones de un gerente de proyecto, a no ser que diga que es imposible seguir esa instrucción. Entonces, no deberíamos de tener una situación donde alguien sigue trabajando en el proyecto cuando nosotros consideramos que no es la persona adecuada. Es verdad lo que dice Antonio. El contratista es bien explícito y el ARCC está sí, deberías de tener, está clarísimo el contrato. Tú puedes solicitar remover ese personal. Así es. No hay bases para agregar algo. Al desestimar el costo de ese personal que tú has instruido que se retire de las obras. Ese es un buen punto. Puedes desestimar el costo del salario de esa persona. Y sí, y hay que recordarle al contratista de si no están realizando algo correctamente y cuando tienes que pagarles por eso, se lo vas a recordar. Pero en este caso tienes la facultad de no pagarle a una persona que tú dices que no está tú puedes justificar claramente. Y eso es con respecto a tu primera pregunta. Ahora pasemos a la segunda. Antonio. Sí, la segunda pregunta era, nosotros en estos proyectos el diseño ha tomado más tiempo, hay una fecha clave de fin de obra. Entonces, lo que ha reducido, lo que ha generado este atraso en el diseño es de que el tiempo que se tenía para ejecutar esta obra, para cumplir una fecha clave, se ha reducido, ¿no? Entonces, una de las estrategias o sea, sabemos de que es responsabilidad del contratista cumplir esa fecha clave porque es parte de sus lineamientos, pero con el espíritu de poder lograr este cumplimiento, de lograr cumplir esta fecha clave, el contratista está generando este doble turno o 3 turnos, lo cual generaría un sobrecosto al proyecto. Este sobrecosto del proyecto lo tiene que absorber al proyecto, toda vez de que este atraso ha venido por un atraso en la gestión del diseño. Si es viable, o yo también lo que veo es, debería haber un análisis comparativo, ¿no? De cuánto me cuesta en gestión menos tiempo
menos tiempo del gestor, menos tiempo de su equipo, y cuánto me cuesta cuál es el sobrecosto de este doble turno. La pregunta va, ¿esto tendría que ser absorbido por el proyecto o tendría que ser absorbido por el gestor? Stuart, can I start with that one? Yeah, you can. ¿Puedo contestar? Entonces, tu primer punto aquí, como dice Tom, la importancia de los subcontratos. Dentro del contrato NEC, idealmente son subcontratos a precio fijo. En algunos casos tenemos subcontratos con precios variables y esto nos lleva a problemas como el que Antonio está mencionando en este momento. Por ejemplo, si el diseño era a precio fijo, ahí vamos a pagar solo ese precio fijo, sin importar cuántos turnos o qué tan rápido el contratista decida trabajar. Pero si tenemos un precio de subcontrato variable, que sea, en ese caso tenemos que considerar las razones detrás de ese atraso. Entonces, si esas razones atrás de ese atraso es enteramente una falla del contratista, hay opciones para desestimar esos costos. Pero si las razones atrás de ese diseño es debido a terceros, en alguna, por ejemplo, si requieres el informe de consistencia o de repente una aprobación del liderazgo de ARCC o las razones para el retraso es porque ha cambiado el alcance del proyecto, por ejemplo, como en muchos de los proyectos de soluciones integrales, donde tenemos problemas, donde el alcance del PIB no incluye todo el alcance de las... entonces ahí cambia el alcance y las acciones de terceros y en ese caso es un evento compensable. Entonces, en ese caso evaluamos esas fechas clave y le permitimos al contratista. Pero entonces hay que analizar individualmente, primero para determinar de quién es la falla, porque si es solamente un problema del contratista, estamos facultados para desestimar esos costos, pero primero tienes que averiguar las razones para ese atraso. Lo segundo es si el contratista quiere acelerar los trabajos con hacer esos dobles turnos. Eso está claro en el Works Information, cuáles son los días laborables. Entonces, el Work Information establece las horas de trabajo normales. Trabajar fuera de esas horas normales es algo que requiere la autorización del gerente de proyecto. Y por último, la aceptación del contratista es una de las pocas cláusulas donde ambas partes tienen que acordar esa instrucción, una instrucción para acelerar los trabajos. En este caso, Antonio, creo que tenemos que considerar que el enfoque del contratista debe ser el requerimiento de trabajar fuera de esas horas laborables. Y si no lo hacen y simplemente asumen esos turnos, tú podrías desestimar. Pero como digo, tenemos que ver los detalles, pero los principios son: si es una falla 100% del contratista, debemos que evaluar y considerar desestimar algunos de esos costos. Y si hay razones que el contratista tiene razones para acelerar los trabajos y que eso es positivo para el contrato y para el contratista y para todo, en eso el caso deberíamos aceptar acelerar los trabajos. Sí, yo iba a agregar, por ejemplo, si tú estás aceptando un subcontratista de diseño basado en un acuerdo aceptado y si no es un precio fijo, si hay alguna razón que el contratista tiene para cambiar esa metodología, podría levantar una alerta temprana para decir, por ejemplo, si el retraso es
es debido por un problema y esto va a favorecer el proyecto. Entonces, pero ellos simplemente no lo pueden hacer de manera natural y decir, ok, esta es mi factura porque ahora estamos trabajando con 3 turnos. No, no es así. Antonio, creo que tienes una última pregunta y luego nos vamos a Miguel, que es el siguiente en la lista de espera. Sí, ya un poco más claro. Con respecto al diseño de interferencias que tocaron en un momento una cláusula, donde cuando hay interferencias, el gestor tiene que plantear una solución técnica y tramitar los expedientes a través de un tercero. Estamos hablando de carreteras, por ejemplo, tenemos un cruce de una carretera, hay que hacer un diseño alternativo para levantar esta interferencia, presentarla a la empresa, a la autoridad de vías, que lo apruebe, y si es que la autoridad de vías no lo ejecuta, lo debería ejecutar el gestor. Es lo que dice en el Word Information en la S305, responsabilidad de diseño. Esto sí articularía, o sea, hay 2 escenarios, ¿no? Un escenario donde le dices a la autoridad de vías, oye, voy a cruzar con un canal o con una infraestructura, necesito que articules una obra ahí. La autoridad de vías puede decir sí o puede decir no, pero hay una probabilidad 50-50, ¿no es cierto? Entonces, si es que es no y tiene que ser responsabilidad del contratista, como lo dice el Word Information, incluyendo, de ser el caso, de reponer la infraestructura, si es que el propietario no lo hiciera, esto sí articularía como un evento compensable, ¿entiendo? So I'll happily pick that up as well, Stuart. Ok, voy a contestar esa también. Entonces, las carreteras o las autoridades de carreteras es un tercero. Y como dijo Tom, las acciones de esos terceros es responsabilidad del cliente de ARCC. Sin embargo, el contratista, porque como esperamos que ellos entiendan todas las normas y todas las regulaciones con las que deben cumplir, el contratista debe demostrar eso en su cronograma aceptado y decirle a la autoridad cuánto crees que te va a tomar aceptar esto bajo una regulación normal para aceptar tu diseño. Y ellos deben demostrarte eso como parte del proceso de revisión del diseño y ese trabajo debe llevarse antes de presentarte el diseño final al gerente de proyecto para su aceptación. Si es un tercero, y en este caso es la autoridad de carreteras, ya sea puede rechazar el diseño por buenas razones o tomar un tiempo relativamente largo como se espera bajo la regulación normal, y en ese caso sí va a ser un evento compensable bajo la cláusula 60.1 razón 5, si es que recuerdo bien, es donde un tercero u otro no ha llevado a cabo lo que se requiere hacer bajo el Works Information, en este caso la regulación o la ley, dentro de un tiempo considerado en el cronograma aceptado. Entonces, sí, de hecho, es un evento compensable. Si la autoridad de carreteras rechaza ese diseño por buenas razones, y nosotros es algo que ya tenemos en el Works Information, pero en términos simples, si la propuesta del contratista era viable y legal, en ese caso debería ser aceptado, y si hay un atraso en esa aceptación y usas la regulación y como por ejemplo, si el contratista dice, mira, quiero que la autoridad de carretera me acepte eso en 5 días y eso lo incluyes en tu cronograma aceptado, mientras la autoridad de carretera se demora 30 días, en ese caso yo no aceptaría ese cronograma aceptado porque no está incluyendo un periodo real o aceptable. Entonces, nuevamente, eso te va a llevar a un evento compensable y eso va a impactar
las fechas clave y de hecho va a incrementar los precios. Y como hemos dicho en la presentación, es importante que esto esté incluido en el cronograma aceptado del contratista. Como tú dices, si la aceptación va a tomar no una semana, sino 30 días, es un poco difícil de hecho evaluar esos plazos de tiempo. Mike, cuando tu cronograma aceptado, particularmente cuando dependes de la aprobación de terceros y claramente tiene que y tienes que asignarle la suficiente cantidad de tiempo a esos procesos. Eso es una debilidad bastante clara dentro de los contratos para poder seguir, porque literalmente buscan aprobaciones instantáneamente y eso lo incluyen en el cronograma y eso en realidad no va a suceder. Entonces, muchas gracias, Antonio, por tus preguntas. Y ahora pasando a Miguel, que era el siguiente en la lista. Miguel, por favor, adelante con tu pregunta. Gracias, Stuart. Gracias, Tom. La pregunta está relacionada justamente a la primera pregunta de Antonio, básicamente referido a la cláusula 24.2, ¿no? La posibilidad, la potestad que tiene el gerente de proyecto para solicitar un cambio de un personal clave. En ese sentido, quería compartir que nosotros como proyecto estamos justamente en una línea similar, solicitando el cambio de un personal clave. Y se dio la casuística en la conversación con la contratista cuando estábamos desde el marco colaborativo informándole previamente que íbamos a tomar esa decisión, que este cambio de este personal clave implica tener un currículum mayor, una condición de personal cualificado mayor al que existe, ¿no? En ese sentido, generalmente tenemos el pensamiento de que una persona cualificada es la persona que tiene más años de experiencia. Y en ese sentido, ahí tendríamos una complicación para el cambio. Pensamos de que el contrato NEC no habla, cuando hablamos de personal cualificado, necesariamente de alguien que tenga muchos años de experiencia. Puede haber personas que tienen muchos años de experiencia, pero finalmente no dan la talla, no tienen un buen desempeño en un proyecto, y alguna persona que tenga menos años de experiencia, en términos de tiempo me refiero, en términos de tiempo, podría tener un mejor desempeño en un proyecto. Entonces, concluyo con la siguiente pregunta. ¿Es posible en el marco de una solicitud, en el marco de una decisión de personal, de pedido de cambio de personal, sobre todo clave, que podamos incorporar a un personal cuya cualificación esté más referida al desempeño que a la cantidad de años de experiencia que tiene en su currículum? Can I just pick you up on what you made a comment? The NEC, El contrato NEC no maneja esto en detalle. El contrato NEC simplemente habla de que el contratista tiene que contratar personas con las calificaciones adecuadas. Y el Works Information lo dice, y eso es parte del proceso de aprobación. Y tú como gerente de proyecto tienes que decidir si los años de experiencia son importantes o no. Lo que yo entiendo en el Works Information, a cierto grado, creo que se especifica un mínimo cantidad de años requeridos. Mike, tal vez tú me puedas corregir. Si se requiere para el personal clave, en el Contract Data parte 2, ahí el contratista, y este es el contratista porque ellos ya han presentado ese personal clave, se indica el nivel de experiencia en número de años, el tipo de cualificaciones que tiene ese individuo y en algunos casos posiblemente otra naturaleza o experiencia. Entonces, en el Contract Data parte 2
indica las calificaciones, el número de años de experiencia y la especialización o expertise de esa persona. Se espera, si el contratista presenta miembros clave revisados, el gerente de proyecto va a aceptar esa persona comparado con lo que se establece en el Contract Data parte 2. Ahí están los criterios. Sin embargo, como Miguel dice, en muchos casos, las personas que tienen mucha experiencia probablemente no son tan buenos como alguien que tiene menos experiencia. Entonces, lo que establece Contract Data parte 2 es una guía, no es una máxima o una mínima, es una guía para el tipo de personas que el contratista y el gerente de proyecto considera adecuado para ese trabajo. Entonces, no es una piedra, está escrito en piedra sólidamente, sino te permite, está claro que te permite aceptar o rechazar una persona clave. Si el contratista propone una persona con menos años, pero con mayor experiencia, podría ser razonable para el gerente de proyecto aceptar esa persona con una nota indicando por qué has aceptado a esa persona. Entonces, hay que comparar la persona propuesta con lo que dice el Contract Data parte 2 y considerar como una persona revisada cumple con esas especificaciones, no necesariamente en los términos exactos, pero lo que yo le diría a todos los contratistas es que tenemos que tener en cuenta cómo especificamos a esa persona clave. Muchos contratistas están cometiendo errores en cómo especifican al personal clave. Por ejemplo, en muchos casos declaran que 25 años de experiencia, lo cual es raro en la industria y no necesariamente una buena indicativo de buena experiencia. Pero en resumen, el Contract Data parte 2 tiene una guía especificando qué es lo que debe ser una persona clave. Sin embargo, como todo, no podemos considerar en el espíritu de colaboración. Y por último, tenemos que tener una razón por qué, como Miguel dice, tal vez ellos tienen más experiencia relevante y menos años o tienen una calificación distinta que podría considerarse como buena o simplemente han demostrado un mucho mejor desempeño. Entonces, yo te diría que tú estás facultado para rechazar a un personal clave, pero nuevamente tienes que ir a las especificaciones como lo establece el contrato. Es la cláusula, las razones para no aceptar a un personal clave y el contrato es bastante puede ser flexible en ese sentido para que realices tu evaluación de ese personal. Ok, gracias. Vilar, ¿has levantado también la mano? Gracias por ser paciente. Ok, gracias, buenos días. Sí, justamente quería aprovechar esta oportunidad para hacer una consulta referente al proceso de su contratación, ¿no? Con respecto a la lista corta, se presenta pues por parte del contratista gestor por encima de las cuatro empresas, como dice en este caso el contrato, la información de las obras, mayor a 4 empresas, pues el procedimiento puede continuar, ¿no? Pero ya en el proceso de licitación se presentan pues 2 propuestas, ¿no? De las muchas empresas que se tenían pues en la lista corta, ¿no? Ya en el proceso de licitación se dan pues de presentarse 2 propuestas. En ese sentido, el gestor envía la comunicación al gerente de proyecto indicando pues de que si ese proceso continúa, para en ese sentido pues pedir la aceptación, ¿no?
Entonces ahí quería un poco escuchar las recomendaciones de UKDT. ¿Qué pasaría si en este caso pues no sería aceptado y el gerente de proyecto recomienda realizar un nuevo proceso? Esto podría posiblemente implicar en un evento compensable, tal como lo podría interpretar de esa forma el gestor. Eso era en cuanto a la consulta, ¿no? Gracias. So the contractor's procurement management plan. El plan de gestión de procura debería demostrar ese proceso y de cómo van a generar esa lista corta, y en el caso del contratista, el gerente de proyecto también puede recomendar ciertas compañías para agregar a esa lista corta o rechazar empresas de esa lista corta, y ahí se empieza el proceso. Si el contratista no recibe postores de todos los miembros de la lista corta, eso no significa que la licitación es viable. Igual se puede terminar con ese proceso de procura y hacerle una recomendación a la contratista de aceptar ese otro subcontratista. Pero las razones para rechazar un subcontratista está relativamente limitado en el Works Information. Es porque no es valor por dinero. Valor por dinero es un concepto bastante amplio. En este caso, debido a que solo 2 subcontratistas entregaron sus precios, asumiendo que ambos subcontratistas son válidos y que sus precios se presentaron de acuerdo al proceso de procura del contrato, me parecería a mí que es válido aceptar uno de esos precios. And again, it's very much about the specific case. But there is... Y nuevamente, son casos específicos, pero no hay base para rechazar una propuesta del subcontratista simplemente porque no hay suficientes subcontratistas o postores dentro de esos precios. La base para un rechazo, ya sea porque el subcontratista no es adecuado o porque el subcontratista no es capaz de cumplir con esos trabajos, y tú esperarías que la lista corta incluya a subcontratistas que están preparados para dar esos trabajos. Pero en este caso, yo creo que tú no tienes base para rechazar a esos subcontratistas simplemente porque 2 de los miembros de la lista corta han entregado sus precios o sus propuestas. Ahí tenemos que considerar el value for money, el valor por dinero, y puedes hacer una evaluación individual de dónde, cuáles son los precios que te han proporcionado esos subcontratistas, te ofrecen valor por dinero. La evaluación de valor por dinero de esa cotización es un valor que se puede programar, pero hay algunos contratos que le hace un poco difícil realizar los trabajos o las condiciones. Es por eso a veces uno ve, por eso es que de 4 solamente toman 2. Hay que tomar el punto del plan de procura. Es importante que nos aseguremos de que sea realista y posible de entregar. Hay muchas partes donde los contratistas complican en la subcontratación. Nosotros, por ejemplo, queremos que seleccionen a las personas razonables cuando responden a las licitaciones. Por ejemplo, esperaríamos que el contratista tenga un enfoque. Mira, hay una licitación que viene y
Y que la gente no diga, bueno, el viernes le anuncian que hay una licitación el lunes. Entonces, cuando recibes la invitación a participar de una licitación, tiene que pensar, es razonable y hay muchas cosas, muchos riesgos atrás. Entonces, hay muchas razones válidas por las cuales los subcontratistas no aceptan participar en una licitación porque no está hecho bien el plan. Pero en este plan de procura tienes que tomar cada paquete y ver si tienes tiempo suficiente para permitirle a los subcontratistas para presentarse tu mejor propuesta. Si el contratista va al mercado sin previa comunicación a los posibles postores, entonces eso no va a ser favorable para tener el lunes en la mañana recibir buenas propuestas. Entonces, algunas personas simplemente se retiran porque no tienen los recursos necesarios o no tienen tiempo para presentar su propuesta. Entonces, es un requerimiento del contratista que establezca bien cómo va a manejar sus licitaciones y ver si eso es, si su plan de procura es realista y si todo se ha hecho en una manera de tiempo, en un tiempo adecuado. Y esa es una de las razones porque a veces los subcontratistas no participan de las licitaciones. Pero entonces lo que tenemos que aprender de eso es que en ciertos proyectos la idea es no repetir ese mismo error, pero nuevamente a veces los contratistas y subcontratistas dejan de lanzar estas licitaciones. Hay muchas cosas alrededor, pero Mike es absolutamente correcto cuando dice no tenemos razones para rechazar, simplemente tenemos que establecer las cosas correctamente desde el inicio al momento de lanzar una licitación. Entonces, si solamente tienes dos postores, lo que deberías hacer es realizar el trabajo similar. Tendrías que comparar rápidamente los precios, por ejemplo, por metro cuadrado, cuando tienes dos postores entonces, pero es importante que aprendamos de estas experiencias. Mi experiencia con los subcontratistas manipulan un poquito y eso también es y subestiman un poquito a los subcontratistas. Tenemos situaciones donde el contratista principal no puede manejar a un subcontratista particular que era el favorito y era un precio bastante bajo y cada y es la manera como se entregó. Entonces, el precio de los otros siempre iban a ser mayores en comparación con, digamos, el subcontratista favorito. Entonces, tienes que asegurarte que la gente tiene que hacer su trabajo. Acá veo que hay un diseño y aquí hay la porción de riesgo es razonable o no es razonable o no es accesible y tienes que darles el tiempo suficiente para que te presenten su mejor propuesta, su mejor precio. Creo que ¿tenemos alguna otra pregunta? Si no, Valerie, ¿quisieras agregar algún comentario? Pensando en la primera pregunta de Antonio, creo que sí. Su contrato incluye el trabajo de aceleración, puedas acelerar los trabajos y hay bajo ciertas cláusulas tienes la posibilidad de acelerar los trabajos y aumentar el costo.
No, thank you for that, Tom. Ok, Anything else gracias, to add, Tom. Mike? ¿Algo más que quisieras agregar, Mike? not from me. It's true, my battery is very low, but No, se me está acabando la batería, pero Hola. creo que es muy útil lo que estamos discutiendo esta mañana. Antonio's raised his hand again. Sorry, Antonio está levantando la mano otra vez. Sí, ¿hay tiempo para una consulta? Yeah, help yourself. We've still got 10 minutes. So Sí, adelante, todavía nos quedan unos minutos. Sí, era con respecto al tema del personal clave, ¿no? Sí hemos tenido un poco claridad sobre el por qué retirar un personal clave, ¿no? También entiendo de que hay acciones a cometer de parte de UKT, recomendaciones de desestimar los pagos de este profesional y todo este sustento para poder ya desconocer al gerente del proyecto en aras de que se cumpla la instrucción. Pero el siguiente paso que hace el gestor es enviar el punto a la DAP. Entonces, ya tenemos varias situaciones en DCI sobre este punto a la DAP. Yo creería de que deberíamos tener una nota técnica con respecto a las facultades del gerente de proyecto de poder retirar este profesional, entendiendo que es una consideración o es un derecho establecido en el contrato y que bajo el sustento de que se tenga la claridad de que es necesario retirarlo, debería ser cumplido, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando vayamos a la DAP, ustedes como especialistas del contrato NET, que nos han soportado tener ese documento y explicar bajo esos puntos, ¿no? Esa era un poco la solicitud de la primera partida, porque nosotros sí hemos retirado un personal clave, hemos desestimado sus pagos y estamos totalmente de acuerdo de que ese personal es un peligro para el proyecto porque no lo deja avanzar. Pero las siguientes acciones son DAPS y todo este tema, ¿no? Tenemos el sustento de por qué lo hemos votado, pero sí es importante una vista contractual de los especialistas del contrato NEC con respecto a este punto, ¿no? Okay, the contract's quite clear. El contrato es bastante claro. The ARCC can remove. ARCC puede retirar miembros del personal con razones adecuadas. Y ya sabes, esas razones pueden ser por un mal desempeño pero yo no veo por qué no podemos ayudar a Antonio con una nota técnica. Así es que, Antonio, voy a conversar con mi equipo de UKDT para poder redactar una nota técnica al respecto. ¿Algo más? Si no hay más, Valerie, te doy el micrófono para que des las palabras de cierre, por favor. Valerie, if you want to close out then. Thank you. Valerie, are you there? Or... Valerie. Sorry. Yes, I was talking with Michael. Yes, talking, but we weren't hearing. Yes. Ok, hablabas, pero no te oíamos. Muchas gracias a Tom, Stuart y Mike por responder las preguntas. Recordarles que tenemos estas sesiones café todos los jueves de manera semanal, así que pueden asistir a los mismos. Las invitaciones se envían con una semana de anterioridad. Y bueno, recordarles que la certificación NEC 3 está abierta nuevamente, esta vez a toda la RCC. No es necesario enviar un compromiso ni se va a hacer seguimiento, es solo culminar los 20 módulos antes de la fecha límite ya establecida. Y eso es todo. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, buen día. Gracias. Thank you. Cheerio. Have a good day. Thanks, everyone. Yep, cheers. Cheers, cheers. Gracias a todos y que tengan buen día. Gracias.
Sí.